Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Estamos una vez más en esta enseñanza, en esta servicio en MIPIS. Les presento a Alejandra Cifuentes, nuestra pastora de MIPIS, quien trae la palabra. Abramos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, inteligencia para agarrar esa semilla que Pastora Alejandra trae los martes y que se quede ahí, ¿verdad? Que dé ese fruto bendecido en nuestras vidas. Amén. Bienvenida, Pastora Alejandra. Buenos días, bendiciones. Aquí estoy poniéndome al día con este PDF que está súper largo, gozándome en el Señor con lo que está haciendo dentro del ministerio. Me decía Marínez la canción en inglés. Me toca danzar en inglés en estos días y de verdad que me cuesta conectar, pero esta canción tocó mi corazón que habla de que estamos protegidas con la coraza del Espíritu Santo y que Él siempre está resguardándonos. Y trataba de buscar aquí todas las letras que ya hemos venido trabajando. Vamos por la letra R y fuimos de abandonados a aceptados, de basura a sangre, blood, de condenados a cambiados, de derrotados a destinos, de expuestos a escogidos, de fracasados a familia espiritual, de golpeados a guardados, de heridos a sanados, de inseguros a identificados, de juzgados a justificados, de knockdown, de caídos al kingdom del reino, de lastimados a libres, de marcados a marcados por Dios, de negados a nombrados, de oprimidos a oídos, de prostitutas a portadoras y de quebrantados a quietos. Y hoy vamos a estar hablando con la letra R, que hice un cambio aquí y les aconsejo que abrochen sus cinturones, que inviten a alguien, porque yo le doy tanta gloria al Señor de que Él es bueno y nos habla cada día. Y yo decía, Señor, me estás hablando a mí. Y cuando Dios nos habla directamente a nosotros es poderoso porque podemos literalmente vivir lo que estamos predicando. Y yo hoy quiero vivir lo que me toca predicar, lo que aún me toca cambiar, en lo que tengo que trabajar. Y al mismo tiempo que me paseo por aquí, pues voy a motivarlos a todos ustedes que están ahí conectados y a los que van a escuchar por diferido, que lo hagan, porque necesitamos encontrarnos con el Señor. Y lo más lindo que todo es que necesitamos ponernos en estos días el Señor me da una profecía donde hablaba de ponernos en su camilla para que Él sea quien opere en nuestro corazón, quien opere, quien nos abra con un bisturí, quien comience a sacar cosas que están de más, que están de sobra en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, te doy gloria, honra, alabanza. Te pido que seas tú mostrándonos, Señor, cada punto el cual tenemos que cambiar, en el cual tenemos que perfeccionarnos, en el cual tenemos que parecernos más a ti y menos a nosotros, Señor. Sé tú moviéndote en este tiempo con cada persona que va a poder escuchar esta llamada, quienes escucharán en diferido. Te pido que seas tú cubriendo este espacio, cubriendo este ministerio, Padre amado. Sabemos que vienen muchos cambios positivos, Señor, pero ponemos todos estos cambios en el trono de tu gracia, Señor. Queremos trabajar con excelencia, Padre amado, y han sido 7 largos años donde eh, físicamente ha sido bien difícil sostener, Señor, 15 llamadas a la semana, y queremos entregarte, Señor, calidad, queremos entregarte excelencia y queremos entregarte, Padre amado, todo aquello que tú te mereces, pero no porque tú estés esperando, Señor, o porque tú necesites. Queremos darle a otros, Señor, lo que por gracia hemos recibido de ti, y de eso se trata, mi Señor. Así que
ponemos todo este ministerio en el trono de tu gracia. Te damos gloria, honra, alabanza y te pedimos que seas tú en esta palabra, que redargullas los corazones, que toques y ministres el mío primeramente, Señor, para que yo pueda entregar, Señor, lo que tú has puesto en mi sentir para esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de la letra R, de rebelde a rendido. Lo voy a anotar por aquí porque después la semana que viene me toca a rendido. ¿Y quiénes de nosotros hemos sido rebeldes? No les voy a pedir que levanten la mano porque yo creo que levantaríamos la mano todos, pero en particular hay algo que Dios me mostró y es que no todo lo que se resiste es fuerte. Muchas veces es rebelde. Y hay gente que dice, así soy yo, ese es mi carácter. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase, inclusive salir de nuestra propia boca y entender que cuando Jesús entra en nuestro corazón y comienza el Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas, entendemos que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, que ya no dependemos de quiénes éramos, sino que somos una nueva criatura en Él. Y lo más importante que entendamos es que hemos mal usado el término de carácter, decir, wow, ese hombre tiene carácter, y entender que muchas veces no es carácter, sino que es rebeldía no tratada. Porque el carácter se somete, pero la rebeldía pelea. Yo quiero que usted se vaya hoy con eso en su cabeza, porque decimos, wow, este señor tiene un carácter fuerte y en realidad el carácter fuerte es aquel que controla lo que le provocaría decir, pero sabe que no debe decir. Entonces, carácter es aquello que se somete al Espíritu Santo. La rebeldía no, la rebeldía pelea, patea, grita, insiste. Entonces, hemos confundido ese término y lo voy a estar usando hoy bastante para que se nos clone en el ADN, para que podamos internalizarlo y decir, ya va, si yo tengo carácter, carácter es no gritar cuando mi alma quiere gritar, sino entregarle ese carácter al Espíritu Santo que dice, lo que está diciendo esa persona de mí no es verdad, pero no me voy a defender porque quien me va a defender es Dios. Eso es carácter. Y hoy Dios no vino a confrontar lo que haces, vino a confrontar lo que te resistes a rendir. Aquello que nos resistimos a rendir es la rebeldía, porque el carácter se resiste, el carácter espera, el carácter calla. Rebelde no es solo el que desobedece, es el que sabe lo correcto, pero decide no hacerlo. Y usamos el término, es que ese es mi carácter, es que ellos conocen mi carácter. ¿Para qué me hicieron molestarme si saben que ese es mi carácter? Entonces, rebelde no es solo el que desobedece, es el que sabe lo que es correcto, pero decide no hacerlo. Y en la Biblia dice en Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios compara la rebeldía con la brujería. ¿Por qué? Porque ambos quieren control sin someterse a Dios. Ay, Señor Jesús. Yo les dije que Dios vino hablándome esta mañana y hablándome directamente a mí. Yo quiero que usted corra e invite a alguien porque lo que vamos a estar estudiando hoy definitivamente que nos nos toca a todos. No, en algún momento en nuestras vidas, no, en mucho más de los momentos que deberíamos. Es algo que nos choca, que es un tema que decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer lo que me dicen? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y quiero hablarles de un personaje muy importante. Hoy voy a traer nada más dos personajes y voy a traer una sola letra porque está poderoso.
Y el primero es Jonás, el rebelde que huye de su asignación. Vamos a estar leyendo en Jonás del, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Fíjense ustedes que dice, vino palabra de Jehová. No vino palabra del hombre, no vino palabra del pastor, no vino palabra del vecino, no vino palabra del jefe. Vino palabra de Jehová. Y quiero aclarar esto porque muchas veces queremos sujetarnos o pensamos que tener carácter es sujetarnos a autoridades, pero es muy importante que entendamos que esa autoridad debe estar conforme a la palabra de Dios. Ejemplo, imagínese que venga un presidente de la República y diga, todos los ciudadanos de tal país necesitan matar a un vecino. Es el presidente, es la autoridad, pero le está delegando algo que no es bíblico, algo que no está bien. Entonces, quiero abrir un paréntesis ahí para que entendamos que no siempre nuestros jefes o nuestras autoridades van a estar en lo correcto. Y ahí es la importancia de por qué debemos tener conocimiento de la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Podemos ver el nivel de rebeldía que tenía Jonás. Jonás recibió palabra de parte del Señor y aún así hizo lo que le dio la gana. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido palabra directamente del Señor y hacemos lo que nos da la gana? Aquí vemos que no fue confusión, que no fue falta de dirección, le dijeron a dónde tenía que ir y él hizo lo contrario y tampoco fue silencio de Dios. Dios le habló. Fue incomodidad del corazón de Jonás. Simplemente Jonás dijo, no voy para allá, se resistió y entró la rebeldía. La rebeldía no siempre nace de ignorancia, muchas veces nace de inconformidad. Pero porque a mí, si él sabe cómo es esa gente, porque me está mandando para allá, no lo puedo creer, seguro tiene algo contra mí, yo mejor me pago mi pasaje y me voy a otro lugar donde no tenga que escuchar la voz de Dios. Jonás sabía exactamente lo que Dios quería, pero no estaba de acuerdo. Y sabe que nos va a pasar muchas veces, no vamos a estar conforme a lo que Dios nos está mandando hacer, nos va a molestar, nos va a incomodar, pero eso, si no hacemos la voluntad de Dios, va a traer consecuencias y es de lo que vamos a estar hablando hoy. La huida, Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó, pero en dirección opuesta. No todo el que se levanta está obedeciendo. Aquí vemos que Nínive era igual al propósito y Tarsis era igual al escape. Tarsis representa todo lugar donde tú te escondes para no obedecer. Puede ser por distracción, por trabajo, por ministerio mal enfocado, incluso cosas buenas, pero fuera del diseño de Dios. No todo lo que haces es pecado, pero puede ser desobediencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar lo que Dios nos está hablando. Sí, muchas veces nos va a hablar a través de nuestras autoridades. Es necesario
que llevemos todo consejo a la palabra, que el consejo que nos dé nuestras autoridades, nuestros cónyuges, nuestros jefes, amigos cercanos, jamás vaya en contra de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Vemos que la tormenta fue una de las consecuencias de Jonás. Esto lo vemos en Jonás 1, del 4 al 5. Jehová hizo levantar un gran viento. La tormenta no era casualidad, era intervención divina. Y necesitamos detenernos aquí un poquito porque muchas veces Dios nos está mandando a hacer algo y somos rebeldes o desobedientes y no lo hacemos y se nos levantan tormentas y pensamos que las tormentas no las levanta el enemigo, pero en sí la tormenta no las levanta la actitud, el carácter, la desobediencia y la consecuencia de nuestros actos. La tormenta, quien la levantó fue el Señor para cuidar de Jonás. A veces no entendemos, a veces pensamos que un no del Señor o una tormenta del Señor siempre viene para matarnos, pero en realidad no siempre viene para matarnos, viene para enseñarnos. Dios no siempre te detiene, a veces te deja avanzar para luego confrontar. Fíjense que ustedes, que Dios no lo detuvo, Dios le permitió que él hiciera su libre albedrío, pero se levantó una tormenta. Y vemos que los marineros que iban con él tenían miedo, oraban y tiraban la carga, pero Jonás dormía profundamente. Muchas veces estamos dormidos espiritualmente porque nuestra falta de obediencia nos lleva a un espíritu de estupor que nos hace sentirnos cansados, confundidos, no queremos obedecer a Dios, hacemos lo que queremos y pensamos. Mire, muchas veces estamos acostados en esa tormenta, literalmente, esperando que se acabe, esperando que todo se acabe. Podemos entrar en depresión, podemos entrar en, en, en- en letargo espiritual, en esa flojera, en ese, ¿para qué yo? Si yo no sirvo, si nadie cree en mí, si nadie ve lo que hago, y comenzamos es más fácil dormir que accionar. Y lo más difícil de la rebeldía, que en el momento no nos damos cuenta, es que comienza a endurecer nuestro corazón, que puedes dormir en medio del caos que tú mismo provocaste, que no te importa exponer las vidas, no nada más la tuya, sino la de tu familia, la de personas que te rodean, y esto es sumamente delicado y peligroso. Es necesario que entendamos que la rebeldía no nos lleva a nada bueno, que esa tormenta muchas veces Dios la va a usar para hacernos despertar de ese letardo en el que estamos viviendo. Vemos la exposición de Jonás, esto lo vemos en Jonás 1, del 7 al 10. Echan suertes y cae sobre Jonás. Dios siempre expone lo que tú tratas de ocultar. Puedes huir de la asignación, pero no del llamado. Vemos que Jonás fue descubierto, fue expuesto por el Señor y era necesario para que él se arrepintiera y aún así no se arrepintió. Jonás estaba en una posición de fastidio, de no querer hacer las cosas, de que le daba igual si la tormenta lo tragaba o no lo tragaba. Y después vemos el lanzamiento de Jonás, esto lo vemos en Jonás 1:15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y tenemos que entender que lo que nosotros no entregamos voluntariamente termina siendo arrancado. Las personas que conocemos esta historia, sabemos que aún aquellos que eran, le podemos llamar inconversos, ¿verdad? Para
ese tiempo, tuvieron la revelación, ¿verdad? En el momento de que Jonás era el problema. Y por tratarse de un hombre de Dios, tuvieron temor de tocarlo, pero aún así él mismo. Y eso yo creo que nos pasa mucho a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Que decimos, ay, sí, acúsame, di lo que quieras, haz lo que quieras. Y en realidad, él no quiso entregar voluntariamente su error, él no quiso confesar voluntariamente su error y termina siendo arrancado, termina siendo lanzado. Y Dios fue tan lindo, ¿verdad? Que no permitió que muriera, porque Dios pudo haber permitido que muriera, pero a todas estas el Señor lo que estaba tratando era de darle una enseñanza poderosa a la rebeldía de Jonás. Y en Jonás 1:17 vemos que él entra al pez, al vientre del pez. Jehová tenía preparado un gran pez. El pez no era un castigo, era preservación. Qué increíble que haya entrado a este lugar. Yo lo veo así como que, como el mismo Dios diciéndole, ¿qué más te tiene que pasar para que te arrepientas? ¿Por dónde más tienes que pasar para que dejes de ser rebelde, para que comiences a hacer lo que te he pedido que hagas? Y aquí vemos, ¿verdad?, que el vientre representaba aislamiento, silencio, confrontación interna. Ese lugar donde ya no tienes distracciones, solo tú y Dios. Y saben que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, cuando ya Dios nos lleva a ese lugar, y ya termina siendo un lugar incómodo porque decimos, ay, yo sé que lo hice mal, yo sé que lo hice mal, pero aún así Jonás fue terco, fue muy rebelde y, y aún en medio de ese vientre, ¿verdad? De ese pez, eh, seguía habiendo rebeldía. Entonces Dios no te destruye en la rebeldía, te encierra para transformarte. Dios quiso guardarlo, esconderlo, decirle, mira, muchacho del carrizo, ¿qué más te tiene que pasar? Mira, aquí está solo tú y yo. Y vemos que eso fue lo único que llevó a Jonás a verdaderamente orar, a decir, ¿sabes qué, papá? Me rindo, eh, no sé, pasa de mí esta copa, como le diría Jesús, ya me rindo, voy a orar. Y entonces vemos en Jonás 2 cuando finalmente Jonás oró, cuando finalmente oró, Jonás se quebró. Jonás no cambió de lugar, pero cambió de actitud dentro de ese vientre. Seguía en el mismo vientre, pero ya dijo, sí, Señor, ya entendí, ya entendí que sin ti no puedo, que sin ti muero, que sin ti, sin la conexión contigo, sin la oración, sin la intercesión, me muero encerrado en un lugar que desconocido. Entonces, vemos que este lugar fue lo que llevó a Jonás a rendirse, a que no fuera el mismo. La rendición no siempre cambia tu entorno de inmediato, pero cambia tu corazón primero. Dios quiere que cambiemos nuestro corazón aún en medio de esa cueva de Adulán, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de ese problema que tenemos, aún en medio de quizás de esa falta de finanzas, porque cuando nuestro corazón es cambiado en medio del proceso, la mayoría de las veces no regresa atrás. O por lo menos nos acordamos de ese proceso y decimos, wow, yo me acuerdo mire, yo tuve una temporada aquí en Estados Unidos donde literalmente no teníamos ni para la gasolina, no teníamos, si se nos espichaba un caucho, no teníamos cómo comprar un caucho de segunda mano. Y eso nunca se me olvida y cada vez que veo a alguien en necesidad, digo, Dios mío, de ahí me sacaste. Pero aprendí, en medio de ese lugar aprendí que tenía que ahorrar, aprendí que no todo me lo podía gastar, que tenía que organizarme, aprendí muchas cosas. Entonces, la rendición no necesariamente va a cambiar el entorno de inmediato, pero sí cambia nuestros corazones. Nuestros corazones necesitan ser cambiados
antes que cualquier cosa, antes que cualquier situación, para que dejemos la rebeldía de un lado y para que podamos rendirnos ante la voluntad del Padre, rendirnos. Vemos una segunda oportunidad de Jonás. Esto está en Jonás 3:1 y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. El mismo llamado, la misma asignación, el mismo Dios. Dios no cambia el propósito, cambia al profeta. Y yo no sé quiénes de nosotros estamos pasando porque el Señor nos viene hablando una palabra y hemos sido rebeldes y hemos sido desobedientes y no hemos escuchado esa palabra y el Señor nos vuelve a repetir la palabra y pasamos procesos y salimos del proceso y le decimos a Dios, ahora sí entendí, pero en realidad no obedecemos a la palabra que en inicio Él nos mandó a hacer. Y esto le pasó a Jonás. Esto le pasó a Jonás, el mismo llamado, la misma asignación, el mismo Dios. Vemos que Ninive responde, Jonás 3:5, y los hombres de Ninive creyeron a Dios. Lo que Jonás no quería pasó. Jonás no huía por miedo, huía porque sabía que Dios iba a tener misericordia. Jonás 4:2. Necesitamos tener cuidado. Nuestro corazón tiene que estar alineado con el corazón de Dios, de que cuando nosotros hacemos peticiones o cuando a nosotros se nos manda a orar, interceder por algo o por alguien, nuestra visión tiene que ser que esas personas cambien. No que nos alegremos porque no cambien y estemos esperando un castigo de parte de Dios para esas personas. Es tiempo de que nos levantemos en intercesión y comencemos a orar por nuestras congregaciones, por nuestros pastores, por nuestros empleadores, por nuestros esposos. Miren, y muchas veces hablo con bastante responsabilidad como esposa. Muchas veces estamos esperando la caída de nuestros esposos porque nosotros consideramos que no están haciendo algo bien. Y cuando se caen, en lugar de sentirnos mal, nos sentimos bien. Y esto era lo que Jonás estaba esperando. Jonás no quería ir allá porque él decía, si yo voy y le hablo a este pueblo se va a repetir y el Señor los va a perdonar y no merecen el perdón de Dios. No somos nosotros las personas que debemos dictaminar quién merece el perdón de Dios y quién no. No nos corresponde. Nos corresponde orar por misericordia, sobre todo por aquellos que están equivocados. Por eso son los que más tenemos que pedir misericordia. Porque el que está alineado con el Señor, Dios mismo los bendice con misericordia. Pero son aquellos que están mal. Son aquellos que están mal por los que nosotros necesitamos levantarnos e interceder, corregirlos para que se alejen del mal. Entonces vemos que en Jonás 4:2 no quería que otros recibieran la gracia que él mismo necesitaba. Nos cuesta ver cómo Dios levanta a alguien que estaba completamente partido y muchas veces los lleva como una flecha a un avance que nos sobrepasan. Y eso nos molesta, nos causa rabia, ira, envidia, enojo, rebeldía. Miren la rebeldía final de Jonás 4. Jonás se enoja porque Dios perdona. Predicó, pero no fue transformado completamente. Puedes cumplir tu asignación y aún así tener áreas no rendidas. Tenemos que rendirles al Señor las áreas en las cuales estamos fallando. Y si nosotros queremos el mal para un hermano, aunque ese hermano haya hecho el mal, debemos anhelar el bien, debemos anhelar transformación. Y si no lo estamos anhelando, tenemos que revisarnos. La calabacera, Jonás 4 del 6 al 10. Dios hace crecer una planta, luego la quita. Jonás se entristece por la planta, pero no por la ciudad. ¿A qué le estamos
dando más importancia que a nuestros hermanos en Cristo, que a que nuestros hermanos en Cristo sean levantados, restaurados, cambiados y transformados. No podemos darle más importancia a una planta que a un pueblo. A veces nos duele más lo que perdemos que las almas que se pierden. Tenemos que tener cuidado. Vemos que Jonás representa al creyente que conoce la voz de Dios, pero lucha con su voluntad. Obedece, pero con resistencia. Aquellos que dicen, bueno, Señor, yo me voy a convertir a ti y te voy a entregar esta cosa, pero esta otra no. Te entrego el cigarro, pero no el ron, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces queremos negociar con Dios. Queremos hacer la voluntad, pero a medias. Obedece, pero con resistencia. Ya cuando no le quedó de otra, ya cuando se lo había tragado el pez, ya cuando le tocó orar, interceder porque dijo, de esta no salgo. Obedeció, pero con resistencia. Sirve, pero no está completamente rendido. Dios quiere que nos rindamos. Dios quiere que dejemos esa rebeldía de un lado y nos rindamos a Él. La distancia más peligrosa no es geográfica, es espiritual. Podemos estar yendo a la iglesia todos los domingos y aún así estar bien alejados de Dios, bien alejados de lo que Él quiere hacer en nosotros. Miren, muchas veces parece contradictorio, pero muchas veces vemos gente secular que está más cercano a Dios que nosotros mismos. Vemos gente secular servir a otros más que nosotros mismos. Es impresionante y eso debe dolernos, eso debe impactarnos. Ver cómo personas afuera quizás quieran tomarse el día para llevar a alguien enfermo al hospital y nosotros que somos cristianos no sacrificamos nada por ese servicio. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios no está buscando disponibilidad, está buscando rendición. ¿Cuántas veces no trabajamos y trabajamos y trabajamos? Y mire, necesito a alguien que de anfitriona, yo. Mire, y necesito a alguien que predique, yo. Mire, y necesito, sí, hay disponibilidad. Pero cuando necesitamos que se rindan, no se rinden. No, porque es que yo soy así. No es que yo hago las cosas así. No, yo sé, dijeron que predicara, pero yo predico así, pues yo no nos rendimos, no nos sujetamos. Entonces sí, estamos para todo, pero no hay rendición en nuestro corazón. Y yo creo que hoy pudiéramos preguntarnos, todos los que estamos aquí, ¿en qué área estoy huyendo? ¿Qué me mandó a hacer Dios que no lo estoy haciendo? ¿Qué me mandó a hacer el Espíritu Santo que me rehúso? ¿Qué instrucción estoy evitando? Puede ser de Dios, puede ser de una autoridad. ¿Qué Tarsis he escondido? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde huyo cuando ya no hay salida? Cuando ya no quiero estar, cuando ya me incomoda. Tenemos que tener cuidado que no seamos Jonás. Tenemos que tener cuidado de no ser rebeldes, sino de obedecer al Señor. El segundo personaje del que quiero hablar es Naamán. Cuando Dios rompe tu expectativa para sanar tu interior. Y esto lo vamos a estar viendo en Segunda de Reyes 5:1. Naamán, grande delante de su señor, varón valiente, pero leproso. Vemos que Naamán no era cualquiera. Vemos que Naamán era alguien alto en rango, era alguien que, que era valiente, ¿verdad? Que quizás tenía medallas de cosas buenas que haya podido haber hecho, pero estaba leproso. Y esta es la contradicción. Podemos ver gente grande allá afuera, pero enferma. Podemos ver personas honradas, pero marcadas. Y podemos ver personas respetadas, pero contaminadas.
Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces caminamos llevando una armadura o una máscara que que nos representa en lugar de nosotros representar a Cristo. Muchas veces nos ponemos títulos, nos ponemos máscara para, para que la gente piense que estamos sanos o que somos grandes, pero que en realidad estamos enfermos, que en realidad estamos partidos. Y yo no sé quiénes de ustedes han visto, por ejemplo, noticias, ¿verdad? De artistas famosos que se suicidan por depresión y este tipo de cosas y decimos, Dios mío, pero cómo este hombre si era, se había ganado todos los Grammy, tenía mucho dinero, tenía una familia perfecta, había un vacío porque podemos ser grandes, pero estar enfermos y si no lo reconocemos, esa enfermedad nos consume al punto que termina siendo más grande que la apariencia que nosotros teníamos. Muchas personas nos pueden honrar, pero quizás estamos marcados y partidos. Y es lo que hoy el Señor viene a destruir, viene a cambiar esa identidad, viene a cambiar, a arrancar esas máscaras. Es preferible que seamos vulnerables, es preferible que le digamos al Señor, me duele aquí, sí, quizás tengo un rango, quizás tengo una posición, quizás en mi posición tengo a gente por debajo de mí, pero sabe que confiésese con alguien, con una autoridad, con alguien por encima de usted que lo sepa escuchar, pero también lo sepa corregir. Porque lo triste de esto es que todo lo que a usted se le ha entregado puede caer, puede romperse. Entonces puede ser exitoso por fuera y estar destruido por dentro. La lepra en la Biblia representa pecado oculto, corrupción interna, algo que se expande silenciosamente. Y sabe qué era para mí esa lepra en Naamán? Rebeldía. Rebeldía que salió en el momento que él menos lo imaginó. Lo que no se ve muchas veces es lo que más te está matando. Es por eso que tenemos que entrar y corregirnos constantemente. No nada más de rebeldía, de ego, de apariencia, de falta de perdón, de soberbia. Tantas cosas que se pueden meter a querer destruirnos. Y aquí vemos en Segunda de Reyes 5 del 2 al 3 la voz inesperada. Una niña esclava dice, si rogase mi señor al profeta. Dios usa a alguien sin posición, sin autoridad y sin nombre para direccionar a un hombre poderoso. ¿Sabe cuál es una de las rebeldías más fuertes que hoy en día tenemos? Y es que cuando tenemos un título o un rango, pensamos cómo va a venir este aquí que limpia los pisos, o este aquí que se acaba de graduar, cualquiera que sea la situación, a querer corregirnos. Cuidado, cuidado porque yo honestamente siento que esta pequeña niña, ¿verdad? Como la llaman ahí, o esta jovencita, tenía más humildad, tenía más, se sujetaba más que Naamán. Entonces Dios estaba tratando de cambiar varias cosas en él, varias cosas como la rebeldía, como la sujeción. La voz que te sana no siempre viene del lugar que tú respetas. Tenemos que tener cuidado con eso. Mire, ¿sabe quién es una voz o se ha convertido en mi vida en una voz sumamente importante en mi vida? Mis hijos. Cada vez que ellos hablan, mis hijos hablan poco, pero cuando hablan yo presto atención a lo que dicen, porque ellos observan mucho y nosotros le hemos enseñado desde niños que ellos pueden expresar lo que sienten. No les hemos puesto tabú,
de que porque yo soy el adulto, tú no dices lo que piensa de mí o de siempre con respeto. Y mi hijo menor, yo me acuerdo en una oportunidad que salíamos con unos amigos que a ellos les gustaba tomar mucho. Y al principio yo me sentía como incómoda hasta que entendí que Dios estaba trabajando a través de mí para la vida de ellos. Y este muchacho eran una pareja y este muchacho tomaba mucho, tomaba al punto que él se quedaba dormido en las sillas. Y yo recuerdo Javi que tendría como 5 o 6 añitos. Y una vez le dijo, no te me acerques, tu aliento huele a licor y te ves mal. Y yo ni siquiera escuché cuando él le dijo eso, pero eso produjo un cambio en él impresionante, porque quien lo escuchó fue la esposa. Y él se quedó dormido, yo creo que él ni se acuerda de lo que el niño le dijo, pero que una personita de 5 años le dijera eso, lo marcó. Ese muchacho, ya no salimos con ellos, pero en las siguientes ocasiones que comenzamos a salir con él comenzó a sentir un respeto especial por Javi, porque él fumaba y Javi le decía, uy, no, no, no me gusta ese olor, no, no. Y él comenzó a dejar de fumar y más nunca estuvo en una situación como esa, por lo menos delante de nosotros. Entonces, muchas veces hay personas en las cuales nosotros pensamos que no hay autoridad, pero están viendo. Y los niños tienen ese don. Los niños tienen ese don de ver cómo les hablamos las mujeres a sus papás o viceversa. Y muchas veces sacan palabras de su boca que en el momento pueden ser hirientes, pero si nosotros los escuchamos bien, nos damos cuenta de que es la misma voz de Dios hablando a través de esos niños. Así que yo le invito, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una cultura donde constantemente nos dicen, ay, cállese, usted no habla donde los adultos hablan. Empecemos a escuchar más a los niños, porque los niños, mientras nosotros peleamos, o en el caso de mi amigo, mientras él se emborrachaba, Javi lo veía y Javi marcó la vida para bien de este muchacho y él le tiene un respeto a Javi y fue por eso, porque nosotros nunca le negamos a ellos, eh, obviamente sin falta de respeto, decir cómo se sentían y cómo opinaban. ¿Sabe algo? Me voy a ir más profundo. Muchas veces por corregir a un niño en este tipo de cosas, han habido niños que han sido abusados por nosotros meterles el miedo de que no hablen. Y yo sé que esto se ha roto de un tiempo para acá en muchas generaciones, pero sería impresionante que usted escuchara el número de mujeres venezolanas, no estoy hablando de otras nacionalidades, venezolanas, que fueron abusadas de niños, de niñas, por primos, tíos, abuelos, hermanos, por decirle a la niña, cállate, no hablas, no digas nada. Criamos o levantamos una generación que tenía miedo de hablar porque se pensaba que no se le iba a creer. Y Dios nos está sacudiendo para que cambiemos eso y no cometamos los mismos errores. Y bueno, no sé por qué me fui por aquí, pero en este caso fue una jovencita sin título, sin nada, que le dijo, haga lo que el profeta le diga. Entonces, no siempre la voz que te sana viene del lugar, va a venir de un lugar que tú respetas. Abramos nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de aquellas personas que nos están hablando de parte del Señor y que quizás por rebeldía no estemos escuchando. El error de Naamán, Segunda de Reyes 5 del 5 al 6. Naamán llega con cartas, riquezas e influencia. Va al rey,
no al profeta. Quiso resolver lo espiritual con lo natural. Hay batallas que el dinero no pueden resolver, solo la obediencia. ¿Cuántas personas enfermas y atadas han ido a médicos, doctores, psiquiatras a querer pagar su sanidad? Una sanidad que solo el Espíritu Santo puede dar a través de un ungido. Y no lo entendemos, no lo respetamos y no lo valoramos. La ofensa, segunda de Reyes 9:11. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, solo manda un mensaje: ve, lávate 7 veces en el Jordán. Y Naamán se fue enojado. Naamán tenía un problema y yo creo que este problema lo tenemos muchísimos de nosotros. Expectativa más orgullo igual a ofensa. Mire, a mí me toca vivir esto constantemente en mi iglesia, que vienen por el hombre, vienen buscando a la pastora. Dios sabe que no es un secreto para nadie que Dios usa a mi pastora con poder, pero no se imaginan de la manera que el Espíritu Santo se mueve en nuestra iglesia cuando ellos no están. Y se mueve de esa manera para que las personas que van por el hombre entiendan que la libertad y la liberación no la da un hombre, la da el Espíritu Santo. La da la atmósfera profética, la da el gemir, la adoración, que se abran los cielos. Es Dios el único que puede liberarnos y sanarnos. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia que no me voy a detener ahora a decirnos. Pero es importante que entendamos que esto que le pasó a Naamán no era Eliseo quien lo iba a hacer. Era el Señor a través de la obediencia de Naamán. Pero aún así, él decía: ¿cómo es posible que no salga a recibirme a mí, que soy quien soy? Un ungido, que soy un hombre de poder, de rango. Él dijo: yo decía para mí, ese es el problema, tenía su propio diseño de cómo Dios debía actuar. Él pensó que iban a venir, se iban a sentar con él iba a hacer la transacción, iba a pagarle al profeta y entonces el profeta con soltar una palabra lo iba a sanar. A veces vamos con expectativas al Señor, queriendo que Él haga las cosas como nosotros queremos que las haga y no le permitimos a Él que las haga como Él debe hacer. Y eso es un tremendo problema que tenemos. Tenemos nuestro propio diseño de cómo Dios debe actuar. ¿Y por qué le hablo de la iglesia? Porque a mí me contacta personas, no porque mire, si usted me diera si me pudiera conseguir una cita en la oficina de la pastora y entonces si la pastora me toca, yo voy a ser libre. Le digo: señora, usted puede ser libre desde la adoración. Señora, usted puede ser libre desde el estacionamiento si el Señor así lo decide. Usted puede ser libre desde las cámaras viéndolo por internet. Tenemos que tener cuidado si creamos una expectativa de cómo Dios nos va a sanar, de cómo Dios nos va a restaurar. El igual que el hablar en lenguas, el igual que el toque del Espíritu Santo, creamos una expectativa de que si no hablamos en lengua, entonces no hubo toque del Espíritu Santo, que si no vomitamos, no tuvimos liberación. Eso es completamente falso. Dios actúa con cada uno de nosotros de manera diferente. Dios la puede liberar eh, yendo al baño en su casa, sin que nadie más alrededor de usted esté ahí. Y usted puede ser libre para siempre. Entonces no creemos una expectativa de cómo Dios debe actuar. La rebeldía comienza cuando Dios no lo hace como tú esperabas. Santo. Entonces somos rebeldes cuando creemos que Dios no puede, porque para Él hacerlo, Él necesita usar un hombre, una mujer de Dios, o usar un pañuelo, y nos llenamos de tantas cosas que nada que ver, o una estatua, en el caso de los católicos, hago un rosario. Tenemos que tener cuidado con eso.
El Jordán, el lugar que no quería. Segunda de Reyes 5:12. ¿No son mejores los ríos de Damasco? Cuestionando lo que el profeta, donde el profeta lo había mandado a sumergirse. El Jordán era sucio, insignificante y humillante. No era lo que él estaba esperando. Él estaba esperando una cita en la oficina con el profeta, donde él pudiera entregarle el dinero, la comida, las vestiduras, y entonces el profeta soltara una palabra y él saliera de ahí sin lepra. Dios siempre te va a mandar al lugar que confronta tu orgullo. Yo les he echado varias veces este cuento de cuando al principio yo comencé en el Evangelio y había una cuñada en particular que siempre me decía cosas muy malas y yo llegué a odiarla, así mismo como lo escucha. Yo no la soportaba, yo no quería nada con ella. Y un día me dice el Señor, ve y tócale la puerta porque ella es la que te va a enseñar a danzar. Yo decía, "Ah, Dios siempre te va a mandar al lugar que confronta tu orgullo. Ese lugar confrontó mi orgullo. Ese y muchos otros lugares. Tu milagro está escondido en el lugar que menos te gusta. Mire, a veces estamos en lugares que no queremos estar, que nuestra carne, voy a aclarar, que nuestra carne no quiere estar, pero que cuando llegamos nuestro espíritu nos dice, aquí es que te quiero. Entonces, escuchemos la voz de Dios, no terminemos como Jonás metidos en un pez. La intervención de los criados, Segunda de Reyes 5:13. Padre mío, esto es poderoso. Los que estaban debajo de él lo ayudaron a rendirse. Dios puede usar voces simples para quebrar orgullos grandes. Miren, las muchachas que están aquí conectadas de la junta directiva pueden decir que más de una en varias ocasiones, hay una que se lleva el premio más grande. Me llama a regañarme en el privado como que si fuera mi mamá. ¿Y yo qué hago? Bajo mi cabeza y agarro mi regaño y ay, papaito lindo, Señor, gracias. Necesitamos esas voces simples, no porque ellas valgan menos que yo, es que son simples, es que no andan con rodeo, es que no andan tratando de montarme en un pedestal, es que te equivocaste, hiciste mal, arrepiéntete, pide perdón. Eso es lo que necesitamos, porque eso es lo único que va a mantener el orgullo debajo de nuestros pies y no en nuestra cabeza. Porque cuando el orgullo se nos sube, miren, podemos dañar. Me pasé, pero bueno, ni modo. La rendición, Segunda de Reyes 5:14. Entonces descendió, se metió en el río. Yo espero que Telma me esté ayudando a poner los versículos. Se metió en el río, descendió, hizo caso. Dios mío, dejó su orgullo de un lado y me imagino que se puso a pensar y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero curarme de esta lepra. Me es indiferente si es en la oficina del profeta o es en el bendito río este. Voy a hacer caso. ¿Y qué le tocó? Antes de poder sanar lo externo, lo visible, le tocó bajar su orgullo, bajar su posición y bajar su control. ¿Y sabe cuántas veces se zambulló? Según la palabra, 7 veces, le dijo el profeta. No fue una, no fue tres, fueron 7. Tuvo una obediencia completa. Muchos se quedan sin milagro porque obedecen a media. ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Sabes una de las cosas que más nos cuesta callar? Cuando el Señor nos dice, cállate, que yo te voy a defender. No, pero me voy a defender, pero si yo me sé defender, yo tengo palabras. Hello, cállate, que yo te voy a defender.
Muchos se quedan sin milagros porque no se sumergen las 7 veces. Porque dicen, bueno, ya la segunda vez veo que la lepra se me fue ya. Este río está muy sucio, esto está más sucio que la lepra mía. Hagamos lo que el Señor nos mandó a decir hasta el final. El milagro, su carne se volvió como la de un niño. No solo sanidad, restauración total. Dios no solo lo sana, Dios restaura como si nunca hubiera pasado. No le dejó marcas ni huellas en su piel de esta lepra. La transformación interna, segunda de Reyes 5:15. Ahora conozco que no hay Dios más grande que este. Ya no era solo sano, ahora era rendido. El mayor milagro no fue en su piel, sino en su corazón. Naamán representa al creyente que quiere resultados sin proceso, que quiere milagros sin humillación, que quiere a Dios pero sin rendirse completamente. Tu nivel de orgullo determina tu distancia del milagro. Dios no negocia con tu ego, lo confronta. El Jordán que evitas es el milagro que necesitas. Y ahora voy con las preguntas para que se las lleve a su casa. ¿Qué instrucción me dio Dios que no me gusta? ¿Dónde me está pidiendo que me humille? ¿Estoy obedeciendo o cuestionando? Hoy no queremos seguir siendo Naamán enojado, queremos ser Naamán rendido. Rompe nuestro orgullo, quiebra nuestras expectativas y llévanos al Jordán que transforma. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, te doy gloria, Rey eterno, te doy honra, te doy alabanza, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú rompiendo con todo orgullo, con toda rebeldía, con toda altivez, con todo aquello, Señor, que nos ha retrasado, Padre amado, para poder acercarnos a ti, a tu presencia, para poder ser, Señor, ese vaso que tú puedas usar con otros, Rey eterno. Señor, doblega nuestro orgullo, nuestro ego. Señor, nuestra rebeldía, Padre amado, que podamos entender que necesitamos de ti, que necesitamos escuchar las voces que consideramos como inferiores, Señor, y que se conviertan en un rema para nuestra vida, Señor. Esas voces simples, sencillas, humildes, de personas, Señor, que quizás no tienen un gran título, pero que tienen un corazón conforme al tuyo, Padre amado. Señor, restauranos, cámbianos, Señor, capacítanos, Señor, arranca de nosotros todo aquello que no te pertenece, Señor. Padre, yo sé que muchos hemos estado en vientres de pez, Señor, en proceso, Señor. Padre, muchos hemos estado con lepra visible e invisible. Límpianos de todo esto, Señor. Redarguye nuestros corazones. Levántanos para este tiempo, Señor, conforme a tu palabra, a tu humildad, al corazón de Cristo, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por cada participante, por cada persona que se conectó, Señor, por todos aquellos que van a escuchar en diferido, Padre. Señor, revélanos en qué hemos sido rebeldes, Señor, para que podamos rendir nuestra voluntad, Señor, y entonces el Espíritu Santo comience a trabajar en cada una de nuestras vidas, Señor, y se pueda manifestar, Señor, hasta el 100 por 1, Padre, y podamos ser ese vaso precioso y poderoso que tú tienes preparado para nuestras vidas, Rey eterno. Damos a ti gloria, Señor, honra y alabanza por esta enseñanza poderosa, la cual nos ministró, Señor, y yo sé que llevó punto por punto a cada persona, Señor, a autocorregirse, a ponerse en esa camilla, Señor, para que tú lo examinaras, Señor. Examina nuestro corazón, Señor, y desarraiga de él todo aquello que no te pertenece, Señor. Te damos toda gloria, Señor, toda honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la transformación. Gracias, Señor, porque la palabra ahora en lugar de doler, Señor, no las comemos, Padre amado, porque entendemos que el pan es la liberación de los hijos, Señor. Queremos comer de
tu palabra preciosa para que nos libertes y nos lleve a otro nivel, Señor, de autoridad, Padre amado, donde todos los espíritus tengan que sujetarse, Señor, a tu palabra dada a través de nuestra boca, Señor, de una boca limpia, santa, pura, restaurada, Señor. Padre, sana cada herida, Señor, no permita que sangremos, Señor, sobre las personas que son leales, sobre las personas que no tienen la culpa, Señor. Trabaja en nuestro orgullo, Señor, en nuestra rebeldía y que podamos entregártelas y nos podamos rendir ante tu presencia, Señor. De rebeldía a rendición nos ponemos esta mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.